apropiación cultural. Otro de los inventos de mis aburridos pero necesarios súbditos. Una herramienta argumental vacía y sin sentido, especial para mentes débiles que realizan mi trabajo a través de su maleable voluntad. ¿Estás tocando algún instrumento nativo? ¿Te has colocado alguna prenda étnica originaria? ¡Uy! Apropiación cultural. Pero siendo sinceros, tú estás acá para que yo te muestre otra cosa, ¿verdad? Tú estás acá para que yo te muestre la verdadera apropiación cultural, que es, digámoslo, un poco más perturbadora y violenta. Sobre todo, muy violenta. Esto es la mágica historia, la fea verdad al desnudo. Según la cada vez más globalista Wikipedia, la apropiación cultural es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. Así de simple. Pero si nos damos cuenta, esta exigua definición maliciosamente no nos explica qué se puede considerar un elemento cultural y qué no. Y tampoco explica bajo qué condiciones se manifiesta la adopción o uso de esos elementos culturales para considerarlo como un robo o una apropiación cultural. ¿Cómo sonaría esta canción? Another one bites the dust and keep track. Super patacane home. Super patacane home. Super patacane home, yeah. Gan, that is happy green in me. Super patacane home. Tal vez, en ese caso, los globalistas dirían que en realidad eso es una muestra de aculturamiento o apreciación cultural en vez de apropiación cultural. Además agregarían que la apropiación cultural se manifiesta cuando la realiza una cultura poderosa o privilegiada sobre otra que no lo es tanto. Pero ¿quién define estos aspectos? ¿Quién decide quién es aventajado y quién no? ¿O quién realiza la apropiación cultural con fines maliciosos y quién con fines altruistas? ¿O quién es digno de lucrar con un elemento cultural y quién no? Como ven, el tema es demasiado ambiguo y se presta para injusticias legales y linchamientos mediáticos absolutamente arbitrarios. Por si fuera poco, en él también se incluye convenientemente el hecho de que el que comete apropiación cultural está atentando en contra de los derechos de propiedad intelectual de la cultura de origen. ¿Cómo puede una etnia demostrar que tiene la propiedad intelectual, es decir, algo así como el copyright de algún elemento cultural? Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos no pueden. Por ejemplo, en esta imagen ¿se podría acusar a esta etnia china de apropiación cultural por usar un atuendo muy similar al de los indígenas americanos? ¿O más bien deberían ser ellos los que respondan por un supuesto robo? ¿Quién en este caso tiene el derecho intelectual sobre este tipo de vestimenta? ¿Y cuál es la cultura aventajada o privilegiada que abusa de la otra al hacer uso de sus elementos culturales? Lo cierto es que acá no podemos saber cuándo ni cómo se inició el uso de estos elementos, si fueron creados originalmente o heredados de otra cultura,
o peor aún, robados de una cultura anterior o foránea, lo que hace prácticamente imposible acreditar legalmente el robo o plagio de un elemento cultural si no se puede acreditar fehacientemente el individuo o grupo humano que creó intelectualmente ese elemento cultural. Y la verdad es que esta es la situación para la mayoría de los casos, lo que nos da pie para dejar de lado esta sonsa discusión y tomar el asunto que realmente nos preocupa en este video. Pero antes, permítanme compartir un ejemplo que creo visualiza muy bien lo básico de este asunto y de cómo se utiliza con fines políticos y globalistas que no ayudan a las comunidades supuestamente afectadas. Creaciones internacionales inspiradas aseguran en alegres y coloridas vacaciones latinas, un amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena. Así describió Carolina Herrera su nueva colección de ropa Resort 2020. El 9 de junio comenzaron a circular en redes sociales estas prendas, vestidos con coloridos bordados indígenas de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo, o del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, o asemejando la textura de los zarapes de Saltillo. Así, poco a poco esta colección de ropa recorría el mundo del internet y de las diplomacias. Llegó hasta el gobierno de México. La Secretaría de Cultura Federal acusó a Carolina Herrera por plagio y apropiación cultural en su colección de ropa al considerar que estas prendas contienen y están basadas en la cosmovisión de los pueblos indígenas mexicanos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se sumó a esta protesta y calificó también estos diseños como un plagio que vulneran el derecho fundamental de las comunidades indígenas de conservar y proteger su patrimonio cultural e identidad, por lo que ya examinan las posibilidades de interponer las acciones legales correspondientes. En tanto, a través de un comunicado, la marca justificó la colección como un homenaje a la riqueza cultural mexicana. Arely Melo, al aire con Paola. Como respuesta, el gobierno mexicano lanzó su propia línea de ropa inspirada en motivos indígenas, además de la inauguración de algunas ferias para ventas de productos de este tipo. Para promocionar la ropa se realizaron desfiles de moda al estilo de los que hacen las grandes compañías europeas. Es decir, para solucionar el problema y además publicitar la cultura indígena, se adoptaron elementos culturales extranjeros, lo que no hace otra cosa más que ridiculizar y estereotipar a la cultura de origen, privándola paradójicamente de una personalidad propia. Además, los beneficiarios de esta, valga la redundancia, beneficios, debieron adaptar sus formas de comercio a las establecidas por los estándares corporativos internacionales, en donde, ya sabemos, los que sacan la mejor tajada son las compañías transnacionales que invierten en estos eventos. Por otro lado, el gobierno mexicano consiguió con esto una jugosa recompensa política. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto pierden en realidad las culturas originarias con este tipo de apropiación cultural al estilo Carolina Herrera? Que una compañía transnacional saque provecho descaradamente de un elemento cultural impide que esa cultura siga cultivando su forma de vida? Me parece que no. Y ese es el punto. Creo que la apropiación cultural existe, pero esta se manifiesta de manera en que el grupo humano de origen se ve impedido de manifestar su cultura por motivos de subyugación o incluso de exterminio, en donde es la propia cultura exterminadora la que absorbe la forma de vida de sus víctimas, ya sea para encubrir su crimen o simplemente por el gusto de hacerlo. De más está decir que el gobierno mexicano acá estaría protegiendo solo la estética indígena, formas y colores, pero sin un porqué de esas formas y colores, es decir, sin un verdadero trasfondo cultural, ayudando de esta manera a crear verdadera apropiación cultural, al ayudar a invisibilizar la cultura de origen. Proteger la forma y no el fondo. Proteger la forma y no el fondo.
algo que se repite en prácticamente todos los objetivos globalistas, para así conseguir un mundo variopinto o multicolor, pero carente de sentido. Una sola cultura, la de la superficialidad. Comencemos con los ejemplos. Si yo le nombro las siguientes palabras: Delaware, Massachusetts, Alabama, Iowa, Missouri, Kansas, Illinois, Miami o Mojave, lo más probable es que usted piense en ciudades o zonas geográficas, nunca en una de las 564 naciones originarias de Estados Unidos. Es verdad que algunos de estos nombres no eran los originales de estas etnias y más bien corresponden a los nombres que los ingleses les colocaron, pero eso es parte de este tema. ¿Cómo saber quiénes eran estas personas? Si muchos de estos pueblos no lograron sobrevivir ni siquiera hasta el inicio de la era fotográfica, y solo tenemos algunos grabados que convenientemente fueron apropiados por el Instituto Smithsoniano. Muchos de estos grabados se perdieron en un incendio de dicho instituto, y solo podemos confiar en que esta organización publicó la totalidad de los grabados sobrevivientes. Permítanme dudarlo. Al observar estas y otras imágenes, cabe la impresión de que la diversidad étnica y racial de la Norteamérica precolonial era muchísimo más diversa de la que se nos plantea. Incluso se puede llegar a pensar que existían pueblos de raza negra y también blanca, o una mezcla de ellos. Lamentablemente, hoy en día no existe un interés genuino por estudiar y aclarar estos asuntos. Todo lo contrario, basta con tener dos dedos de frente para darse cuenta de que la única versión publicitada majaderamente de cómo eran los nativos norteamericanos es la que nos plantea la ciencia oficial y Hollywood. La ciencia y Hollywood, una dupla que realiza un excelente trabajo en inducir nuestros pensamientos, no solo en este tema, sino que hasta en los detalles más mínimos de lo que representa nuestra cultura occidental. Sin duda, una alianza muy fructífera y conveniente. Otra cosa que al menos aparentemente podemos ver acá es que la diversidad racial era mayor en el territorio cercano a la costa este, donde coincidentemente fue mayor la desaparición de estos pueblos. Eso al menos queda en evidencia al revisar los mapas que muestran la presencia indígena actual en Estados Unidos. Esto tal vez se deba a las diferencias con respecto a las políticas indígenas adoptadas por parte de los ingleses en comparación con los franceses, hispanoamericanos y el propio imperio mexicano, que tenían el control de los territorios del oeste, al menos en este periodo de tiempo. ¿Cuál sería la razón para esta diferencia? Se me ocurren muchas respuestas, pero todas serían conjeturas muy vagas. Lo cierto es que es evidente que la suerte que corrieron los indígenas de ambas costas fue muy diferente, y la explicación a esto debe ser tan grande como el espacio geográfico en el que los hechos ocurrieron. Otra cosa que me llama la atención es que los indígenas con rasgos negroides compartieron casi el mismo espacio en donde fructificaron las haciendas algodoneras que utilizaban mano de obra esclava de origen africano. Me pregunto si estos indígenas habrán terminado sus días camuflados entre la mano de obra afroamericana, ocultando de esta manera su presencia en la historia.
Otro asunto controversial es la veracidad de la magnitud y rapidez de la desaparición indígena. Existen cifras en torno a los 12 millones de personas viviendo en América del Norte antes de la conquista. Para 1900 se estima una población de 300.000 personas. Si estas cifras estuvieran cercanas a la realidad, lo cierto es que esta enorme disminución no sería atribuible en un 100% a una acción directa de los conquistadores. De hecho, solo se les atribuye menos de un 10% de esta merma, siendo muy difícil tener una certeza de cómo ocurrieron las demás. Pero en la historia reciente tenemos un buen ejemplo, que nos puede graficar cómo en poco tiempo se puede diezmar una población nativa sin necesidad de recurrir a un genocidio directo. Me refiero al caso del Congo belga o genocidio congoleño entre 1885 y 1908. Durante este periodo de tiempo de casi 30 años murieron entre 10 y 15 millones de personas, es decir, el 50% de la población del Estado Libre del Congo, actual República Democrática del Congo. El asunto está bien documentado en Internet, por lo tanto, solo mencionaré lo que nos sirve de ejemplo de caída aguda de población por una acción extranjera. En este caso, si bien se conoce la existencia de numerosas matanzas, la verdad es que el grueso de las muertes se debió a penurias asociadas a la industria del caucho, tales como traslados forzosos y masivos de población, sobre todo masculina, separación de las familias, muertes por malas condiciones y exceso de trabajo, merma de la mano de obra para mantener los cultivos, represalias por baja producción, amputaciones de miembros y asesinatos de familiares, hambruna generalizada y posteriores pestes como la del sueño. En definitiva, este inhumano ejemplo nos sirve para graficar cómo la explotación humana puede crear una seguidilla de males que pueden diezmar rápidamente la población de una gran zona geográfica, más aún cuando esta exploración va unida a la codicia desmedida y el desprecio absoluto por el ser humano. Ahora bien, este oscuro evento no nos sirve como ejemplo de una apropiación o absorción cultural en el sentido planteado anteriormente. Próximamente veremos ejemplos que sí están asociados a estas ideas, sobre todo a una que me viene dando vueltas en la cabeza hace tiempo, y es que tal vez desde hace 100 o 150 años atrás se viene produciendo un proceso de apropiación cultural de proporciones continentales o globales, y que casi siempre estaría asociado a exterminio y reemplazo de población en grandes áreas geográficas. Un proceso continuo, metódico y, lo más importante, realizado hasta el día de hoy y cada vez más cerca de nosotros. Esto fue La Mágica Historia, la fea verdad al desnudo.